Hola, buenas noches o buenas tardes, según desde donde estéis. Si estáis en Latinoamérica, buenas tardes. Voy a silenciaros de momento, ¿vale? Y luego para la ronda de preguntas os pongo invito, si queréis. A ver. ¿Qué estás llamando a alguien? Bueno, ¿qué pasa? Que yo no me veo. Ah, vale, que justo estaba viendo a vosotras y ya no me veía. Digo, aquí algo pasa, que me faltaba el vídeo. Bueno, os saludo otra vez. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, veo que hay bastante gente. Somos 51 de momento. Bueno, voy a ir empezando un poquito. Seguro que habrá gente que se vaya incorporando porque es momento de acostar niños, de todas esas cosas. Así que me imagino que se irá incorporando más gente. Bueno, este es el webinar gratuito. Es que como va sonando el tin, tin cuando entra gente me distraigo. Este es el webinar gratuito Montessori de 6 a 12 años, Educación Cósmica. No sé si estoy un poco oscura, me he puesto aquí las lámparas, pero no sé muy bien de qué manera. Pero bueno, más o menos yo creo que me veis. Bueno, como siguen entrando gente, voy a esperar un poquitín, ¿vale? A ver. Voy a quitaros el vídeo, ¿vale? Alessandra y Teruca, ¿vale? Para compartir ahora la pantalla. A ver, vale. Voy a compartirla mientras que sigue entrando gente. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Vale. A ver, yo aquí ahora voy a darle a esto. Vale. Y si me podéis confirmar, claro, ahora si me confirmáis, si me veis la pantalla, no lo voy a ver porque como me lo he puesto en pantalla completa. Ah, pero sí, lo puedo ver aquí en el chat. Ah, sí, sí que puedo. Vale, si me podéis confirmar en el chat que estáis viendo en grande lo que es la portada del cartel del webinar y a mí en pequeñito. Vale, se ve bien, ¿no? Vale, perfecto, muchas gracias. Genial. Bueno, pues si queréis, mientras que termina de entrar gente, si queréis ir por el chat diciendo un poco qué es lo que os ha traído a este webinar, cuáles son las edades de vuestros peques, para ir viendo un poco cuál es vuestro interés, qué es lo que pretendéis sacar en claro de este webinar, ¿vale? Y así damos tiempo también a que vaya terminando de entrar la gente. Mientras escribís eso en el chat, voy a aprovechar para comentaros que el webinar se va a grabar. Entonces, si en algún momento perdéis la conexión o alguna cosa, o perdéis el audio, no hay ningún problema porque como se queda grabado, ¡ay! Que le he dado antes de tiempo. Como se queda grabado, luego lo podéis ver, lo que os hayáis pedido. En caso de que el problema de conexión sea mío, que de repente yo desaparezca o algo, no os vayáis, esperad unos minutitos porque la sala de Zoom queda abierta y yo vuelvo a conectar y continuamos, ¿vale? No suele pasar, no me ha pasado una vez solo, creo, en muchos webinars que he hecho, pero bueno, me gusta avisarlo. A ver, me decís alguien que no puede escuchar el audio, ¿vale? Si estáis con el móvil o con la tablet, tenéis en la esquina de abajo a la izquierda, tenéis el icono del audio, entonces tenéis que hacer clic ahí y os preguntará dar permiso para utilizar el audio o algo así, o para grabar el sonido. Tenéis que decirle que sí, ¿vale? Porque si no, desde el móvil no os va a dejar escuchar. Voy a volver a a la gente que ha ido entrando. Vale. Vale, voy a escribir por el chat porque, claro, quienes no me escuchan no han escuchado lo que he dicho. A ver.
Tienes que hacer clic en el icono del micro abajo a la izquierda y permitir el audio. Vale. Bueno, voy a ir leyendo, que aquí sí que os estáis presentando ya. A ver, vale. Nash dice, hola, mi niño tiene 12 años. Laura dice, los míos tienen 8 y 10 años. Isabel dice, mi mayor tiene 5 y medio, me gustaría prepararme para esta nueva etapa. Asun dice, tengo una niña de 6 años. Ayelén dice, no puedo escuchar el audio. Bueno, espero que con lo que os he puesto aquí abajo ya podáis solucionarlo. Nash dice, estoy iniciando en el tema de Montessori. Olga dice, tengo 3 niños, 2 de ellos están dentro del ratio de los 6 a los 8 años. Ainhoa dice, tengo una niña de 9 años y un niño de 7. Idoia dice, mis hijos tienen 8 años, 5 años y 20 meses. Lorena dice, mi hijo tiene 5 años y tiene altas capacidades, necesito prepararme ya porque la etapa de 3 a 6 ya la tenemos interiorizada. Alaitz, vale, Alaitz os explica, si no escucháis, si estáis con móvil o tablet, tenéis que hacer, a ver, no, esto es lo que he puesto yo, pero que se lo he puesto a Alaitz en privado, vale, perdón, pensaba que lo estaba poniendo para todos. No hay gente hoy, a ver, tengo que poner para todos, vale, ahora, vale, continúo leyendo, a ver, ¿por dónde iba? Vale, Ana dice, yo tengo una hija de 8, Ruth dice, yo tengo un niño de 2 años y medio, pero ya me quiero ir preparando, pero está bien con antelación para ir teniendo tiempo. Lara Roberto dice, yo tengo un niño de 7 años y otro de casi 2. Raquel dice, mi hijo cumple los 6 años dentro de 3 meses. Peruca dice, mi hija está en Montessori y hace 5 en febrero. Carla dice, mis niños tienen 4 y 2 años, me estoy anticipando, eso está muy bien. Daniela dice, hola Cristina, saludos, tengo 2 hijos de 7 y 5 años. Nancy dice, hago homeschool Montessori con mi hijo de 5 años. Nash dice, saludos desde México. ¿Qué más? Aquí hay alguien que pone mi A1, no sabemos cómo te llamas, niña de 9 años y otra de 3. Miguel dice, mi niña 6 años. Lucy dice, yo soy maestra de jardín de niños, admiradora del método y tía. Muy bien, perfecto. Bueno, yo escucho que sigue entrando gente. Vale, voy a seguir leyendo. Alessandra, hola Alessandra, dice, soy Alessandra de Madrid y mi hijo tiene 8 años. Vale. Bueno, pues si os parece vamos a ir empezando, ¿vale? Y ya quien se vaya incorporando, pues que vayan cogiendo el ritmo, ¿vale? A ver, que como me he puesto pantalla completa no veo la hora. Vale, sí, hemos dejado ya 10 minutitos de gracia, así que vamos a empezar. Vale. Vale, bueno, pues cierro el chat ahora mismo, ¿vale? Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta, como al final del webinar habrá una parte de preguntas, ¿vale? Intentaré responder todas las que pueda sin alargarnos demasiado, que queremos irnos a la cama, pero sí tenemos una ronda de preguntas al final, ¿vale? A ver, Beth dice, yo estoy con el PC, pero tampoco escucho. Pues me imagino que en el PC será igual. Normalmente a la gente le suele pasar eso con el móvil o con la tablet, pero en el PC pues supongo que será igual. Tendrás que darle al icono del micrófono y si te pregunta, si te pide un permiso para grabar y escuchar audio, creo que te dice, le tienes que decir que sí. Bueno, claro, no me estás escuchando. A ver. En el PC igual. Dar permiso al micro. Vale. Y luego Rosa dice, hola, soy Rosa, tengo 2 niñas, una de 5 y otra de 11. Vale, bueno, pues bienvenidos a todos. Creo que sois casi todo chicas, no sé algún chico que he visto por ahí. Vale. Vale, bueno, pues vamos a empezar.
ahora que ya nos hemos presentado un poquito. Bueno, ¿qué vas a aprender en este webinar? A ver. Vale. ¿Qué vas a aprender en este webinar? Pues, en primer lugar... Ahora. A ver, que como sigue entrando gente, tengo que ir silenciando todo el rato. Vale. Primero, las características de los niños en el segundo plano del desarrollo y cómo acompañarlas. En segundo lugar, vamos a tocar un poquito lo que es la educación cósmica, obviamente lo que nos da tiempo un webinar, que lo es muy extenso. Luego vamos a hablar de qué son las grandes lecciones y las lecciones llave, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué sirven en la etapa de 6 a 12? Y vamos a ver cómo seguir profundizando después de este webinar, ¿vale? Al final, después de explicaros todo esto, os voy a explicar un poquito en qué consiste el curso Montessori de 6 a 12 años, que comienza ahora el día 18 de noviembre, para que quien quiera profundizar más allá de lo que vamos a ver en este webinar, pues que tenga ese recurso, ¿vale? Nosotros tenemos unas rayas aquí en la pantalla, no sé si las veis. No sé, cosas raras. Es que a estas horas yo creo que las tecnologías también ya van cansadas. Bueno, pues vamos a continuar. Antes de nada, me voy a presentar un poco por si hay alguien... He visto mucha gente conocida, pero a lo mejor hay gente que no me conoce, que es la primera vez que venís a un webinar mío. Y bueno, me voy a presentar un poquito. Yo soy Cristina Tebas, soy la creadora del blog Montessori en Casa. Empecé a escribir el blog hace... ya he perdido la cuenta, hace 7 años, sí, 7 años va a ser, 2013. Y todo empezó porque cuando nació mi hijo mayor, pues yo empecé a interesarme a buscar información de actividades para hacer con él, y así de una manera casual llegué a Montessori, empecé a darme cuenta de que todo lo que leía sobre Montessori encajaba mucho con cómo nosotros ya veíamos la crianza y cosas que ya estábamos haciendo, y cosas que a lo mejor no nos habíamos planteado, pero que al leerla dijimos, jolines, esto tiene mucho sentido, ¿no? Y así es un poco cómo llegamos a Montessori, y de ahí pues empecé a leer, a formarme, y bueno, hasta ahora, ¿no? A medida que ha ido creciendo mi hijo, pues he ido avanzando, ¿no? Luego nació mi segunda hija, entonces también me formé en la etapa 0 a 3, y luego más adelante me formé en la etapa 6-12, y ahora estoy también empezando un poquito con la etapa 12-18. Y bueno, sin enrollarme mucho más, esa es un poco la historia. Empecé a escribir el blog, cada vez lo empezó a seguir más gente, y de ahí, que esto es lo que pone aquí, ¿no? Que es Montessori en Casa, pues el blog empezó como una forma de compartir lo que yo iba aprendiendo y lo que íbamos haciendo en casa, y ha ido evolucionando pues también a medida que yo he ido evolucionando, ¿no? Empecé por compartir actividades y tutoriales y imprimibles, y luego he ido ampliando un poco a temas más, pues también de autocuidado, de reflexiones personales, ¿no? No solo sobre Montessori, sino sobre crianza en general, pero es un poco el contenido del blog, ¿no? Y en función de cómo han ido creciendo mis hijos, pues he ido evolucionando. ¿Y qué es Cursos Montessori en Casa? Pues es la otra página que tengo en la que ofrezco cursos online dirigidos sobre todo a familias que quieren integrar Montessori en su crianza, en la crianza de sus hijos, pero que también hay muchos docentes que los hacen para aplicarlo en el aula. No se trata de una formación profesional para docentes, pero sí que hay muchos que lo han hecho y me comentan que, bueno, que les sirve un poco muchas veces como introducción a Montessori, y luego muchos de ellos han decidido ir más allá y formarse en AMI, por ejemplo, para ser guías. Entonces, bueno, sin enrollarme ya mucho más, vamos a empezar. Lo primero que os quiero contar aquí son los 4 planos del desarrollo, ¿vale? Para que podamos centrarnos en la etapa en la que estamos. Si me habéis escuchado, ya he hablado varias veces de que la etapa de 6 a 12 se llama el segundo plano del desarrollo. ¿Por qué? Pues porque María Montessori definió casi al final de su vida 4 planos del desarrollo, ¿no? Ella dividió lo que es el desarrollo desde el nacimiento hasta los 24 años, lo dividió en 4 etapas, que son las que vemos aquí. La primera sería de 0 a 6 años, la infancia, que sería el primer plano del desarrollo. El segundo plano del desarrollo sería de 6 a 12, la niñez. El tercer plano del desarrollo sería de 12 a 18, la adolescencia. Y el cuarto plano del desarrollo sería de 18 a 24 años, la madurez. Entonces, no me voy a enrollar demasiado aquí porque tenemos mucho más después, pero bueno, ella quiso un poco
identificar con el color rojo las etapas de cambios más dramáticos y más evidentes, ¿no? Que serían la infancia y la adolescencia, y con el color azul quiso identificar las dos etapas de más estabilidad, de simplemente un crecimiento más lineal, por así decirlo, y eso, unas etapas con cambios menos drásticos, ¿no? Prácticamente lo que se hace en estas dos etapas, la de 6 a 12 y la de 18 a 24, es en la de 6 a 12 crecer, crecer pero sin cambios muy drásticos, crecer a lo alto pero sin cambios muy drásticos, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí otro esquema que he preparado yo, en el que he querido recoger, esto luego os lo pasaré, ¿vale? El PDF, así que no os preocupéis de andar ahora cogiendo notas, prefiero que ahora mismo escuchéis lo que yo digo y luego como vais a tener el PDF, pues no hace falta que ahora apuntéis nada, ¿vale? No os preocupéis. Aquí he recogido un poco las características principales de cada etapa, de cada plano del desarrollo. Entonces, bueno, como esto os lo pasaré, no me quiero detener demasiado, me voy a centrar en el de 6 a 12 años, que es el que nos ocupa hoy, ¿no? Que es el de la niñez. ¿Qué es lo que ocurre? Sí que voy a hablar un poquito del anterior, del primer plano, porque obviamente de ahí es de donde venimos, entonces la transición del primero al segundo plano es interesante que la veamos, ¿no? Entonces, en la infancia tenemos lo que se llama la mente absorbente, que seguramente lo habéis escuchado alguna vez. Es un momento en el que la mente está preparada para absorber toda la información del entorno de una manera sensorial, mediante la interacción sensorial con el entorno, ¿vale? Y esa información se absorbe sin ningún esfuerzo, ¿no? Un ejemplo muy claro es el del lenguaje. Un bebé aprende a hablar los idiomas a los que esté expuesto sin darse cuenta prácticamente, ¿no? Pero cuando queremos aprender un idioma más allá de los 6 años, nos cuesta un esfuerzo y además no lo vamos a aprender de la misma forma, no va a ser ya nuestra lengua materna, ¿no? Ya se nos va a notar el acento. Entonces eso sería un ejemplo de cómo funciona la mente absorbente. A partir de los 6 años se acabó la mente absorbente, ¿vale? En la niñez lo que tenemos, al contrario de la mente absorbente, es la mente razonadora, ¿no? Perdemos esa capacidad de aprender indiscriminadamente y sin esfuerzo, pero ganamos una cosa muy chula, que es la capacidad de razonar, ¿no? En esta etapa pasamos un poco, los niños pasan de estar interesados en el qué, que es lo que les interesaba cuando estaban en el primer plano del desarrollo, querían saber el qué es esto, cómo se llama, ¿no? Ahora que en la etapa de 6 a 12 ya no les vale solo con saber eso, ya quieren saber por qué esto está aquí, para qué sirve, de dónde ha salido, ¿no? Les interesa saber el cómo y el porqué de las cosas, ¿vale? Otra diferencia es que en la infancia tenemos el lema, por así decirlo, del primer plano del desarrollo es ayúdame a hacerlo yo solo. El objetivo de esa etapa es alcanzar la independencia física y biológica. Es decir, un bebé al principio depende 100% de que le alimenten, le limpien, le cuiden, le muevan, ¿no? No puede hacer nada ni moverse, ¿no? Prácticamente. Y en cambio, después de ese primer plano de desarrollo, a los 6 años, un niño ya es capaz de moverse, de alimentarse, de cuidarse hasta cierto punto, ¿no? Tiene adquirido una independencia física, ¿no? Y biológica. Y en cambio, en la niñez, en el segundo plano del desarrollo, de 6 a 12 años, el objetivo es la independencia intelectual. En vez de ayúdame a hacerlo yo solo, es ayúdame a pensar por mí mismo, ¿no? El objetivo es eso, aprender a pensar por sí mismos, a razonar por sí mismos, a ir creando su propio sistema de valores, ¿vale? Y bueno, luego lo que comentaba antes del color rojo y el color azul, en la infancia es un momento de muchos cambios, y no fijaros cómo es un recién nacido y cómo es un niño de 10 años, la diferencia es brutal, ¿no? No solo en tamaño, en forma también, ¿no? Hay cambios muy drásticos y la salud es relativamente frágil, ¿vale? Y en cambio, en el segundo plano, en el de 6 a 12 años, la salud es mucho menos delicada, es más fuerte y se produce un crecimiento estable. Tú comparas un niño de 6 años con uno de 12 y prácticamente ha aumentado de tamaño, pero no hay cambios muy drásticos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco en lo que nos vamos a centrar. No voy a meterme ahora en adolescencia y madurez, ¿vale? Por no alargar, por poder
dejar más tiempo para el resto de cosas que vamos a ver. Vale, vamos a ver ahora, bueno, sigue entrando gente, os doy la bienvenida a todos o todas las que estáis entrando, ¿vale? Características del niño o de la niña en el segundo plano. Pues intelectualmente, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que tienen los niños en esta etapa? Pues la capacidad de abstracción. Eso es algo que en el primer plano no se tenía. Tú a un niño de 3 o 4 años le explicas un concepto abstracto y no es capaz de entenderlo. Su cerebro no ha madurado lo suficiente para comprender conceptos abstractos. Tiene que ser siempre algo concreto. Por eso, en Montessori, en la etapa de 0 a 6 años, todo el aprendizaje se da con materiales manipulativos, ¿vale? En 6 a 12 todavía se utilizan muchos materiales manipulativos, pero poco a poco se va dando el paso a la abstracción, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, serían las matemáticas. En la etapa de 3 a 6 todas las matemáticas son con materiales manipulativos, y en la etapa de 6 a 12, aunque todavía hay materiales, pero poco a poco van dejándose de utilizar los materiales y se va empezando a hacer operaciones matemáticas mentalmente, ¿vale? Porque ya la mente va estando preparada para hacer esas operaciones abstractas sin necesidad de tocar un material concreto, ¿vale? Otra característica intelectual de esta etapa es la mente razonadora, lo que he comentado. También es un tema de desarrollo cerebral, ¿no? El desarrollo en este momento del cerebro permite la capacidad de razonar. Cuando anteriormente, pues igual, tú a un niño menor de 6 años le intentas razonar algo y a lo mejor te puede parecer que te está entendiendo, pero realmente no está llegando a comprender el razonamiento, sobre todo si el razonamiento está basado en algo abstracto, ¿no? Volviendo a la capacidad de abstracción. Entonces, esto es algo que es una de las características principales de la etapa de 6 a 12. Y luego tienen una capacidad de aprendizaje prácticamente ilimitada, ¿vale? Les gusta además ponerse retos, les gusta el más difícil todavía cuando están interesados, sobre todo, porque una cosa muy triste que pasa en esta etapa es que muchas veces en la escuela se les aniquila la curiosidad. Los niños en esta etapa tienen una curiosidad brutal por aprender y por investigar y por profundizar en los temas que realmente les interesan. Pero si continuamente les decimos que no pueden dedicarse a eso y que tienen que dedicarse solamente a lo que nosotros consideramos que es más importante, pues les estamos robando esa curiosidad y ese amor por aprender, ¿no? Entonces, no significa que solamente que solamente tengan que aprender lo que les apetece, también tienen la responsabilidad de aprender ciertas cosas que, aunque les gusten menos, pero tienen que aprenderlas. Pues aprender a sumar, a restar, a dividir, a escribir correctamente, todo eso hay que aprenderlo, te guste más o menos hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, en esta etapa tienen la responsabilidad ya no solo de trabajar, sino de tener un poco un control de qué están aprendiendo, ¿vale? Así, y en cuanto a la capacidad de aprendizaje sin límites, ay, que quiero estornudar y no me sale. En cuanto a la capacidad de aprendizaje sin límites, un ejemplo que me gusta comentar es que, por ejemplo, la tabla periódica es algo que... A ver, voy a silenciar que abiertos. Vale. ¿He silenciado? Sí. La tabla periódica de los elementos es algo que es algo que se suele enseñar en secundaria, y en secundaria el cerebro no está para tanta información, ¿vale? Como no he querido entrar en el tercer plano del desarrollo, pues no os lo he contado, pero bueno, os lo cuento ahora. A nivel intelectual, la etapa de 6 a 12 está mucho más receptivo el intelecto para aprender, para memorizar, mucho más que en la etapa siguiente. Pero tenemos el concepto de que un adolescente, como tiene más años, pues tiene más capacidad de aprender o de memorizar, ¿no? Entonces, lo que decía, la tabla periódica, por ejemplo, se aprende en secundaria, cuando realmente en primaria es cuando realmente sería mucho más fácil de aprender, porque el cerebro está receptivo y además eso, le gusta el reto y le gusta el más difícil todavía. Y tú le das a unos niños de primaria la tabla periódica
con esos nombres rarísimos de los elementos y les encanta, o sea, eso les atrae y les gusta. Pero claro, en secundaria es como que la energía del cuerpo está centrada en otras cosas, está centrada en todos esos cambios brutales que hay de la pubertad, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional. Entonces, la energía que queda para tareas intelectuales está más limitada. Entonces, por eso es un fallo a veces, yo creo, del sistema educativo, no tener en cuenta estas características de las diferentes etapas del desarrollo. Vale, luego, más características, a ver, sí. Social y emocionalmente, la importancia del grupo de amigos fuera de la familia es un punto destacable en esta etapa. ¿Por qué? Pues porque aunque la familia sigue siendo como la base segura a la que siempre vuelven los niños en esta edad, y es como una base segura desde la cual salir a explorar, pero siempre volver, ¿no? Pero va cobrando mucha importancia ya eso, el tener el grupo de amigos, el salir fuera de la familia, el quedarse a dormir en casa de los amigos, el tener un grupo como por ejemplo los scouts, donde puedan desenvolverse, ¿no? En un entorno seguro y controlado, pero sin que estemos sus padres delante, ¿no? Porque ellos se comportan de una forma diferente, nos guste o no, cuando estamos nosotros que cuando no estamos. Entonces eso es muy importante. La capacidad de empatía es algo que también se desarrolla en esta etapa. Cuando intentamos que niños de 3, 4 años se pongan en el lugar de otra persona, es que no, por mucho que lo intentemos, es que no pueden, ¿no? A nivel de desarrollo de su cerebro no pueden, es imposible y no tiene sentido forzarlo. Pero a partir de los 6 años es cuando empieza a desarrollarse la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de pensar cómo se siente el otro cuando yo hago esto, ¿no? Entonces es importante también conocer esta característica. Y luego también el interés en la moralidad, en la justicia, es importante en esta etapa. Se produce, pues eso, mucho interés en la diferencia entre el bien y el mal. Al principio lo ven todo blanco-negro, ¿no? Al principio es como, o está bien o está mal. Y luego poco a poco van viendo que hay toda una gama de grises y que hay muchos factores, que a veces las cosas no están bien o mal, ¿no? Que hay que ver diferentes factores. Entonces, ellos al principio se fijan mucho en los valores que tenemos sus adultos de referencia, pero poco a poco van ellos mismos creando su propio sistema de valores, ¿vale? Y tomando sus propias decisiones en función de ese sistema de valores. Y luego, a nivel físico, características a nivel físico, pues tienen, como he comentado, una salud menos delicada, porque, como decía, como en el cuerpo hay menos cambios, hay menos cambios drásticos, simplemente se da un crecimiento muy estable, pues toda la energía está enfocada en aprender, en estar, pues eso, es como un momento de máximo potencial, ¿no? Que es lo que pongo aquí, uno de los momentos de máximo potencial físico de la vida. Tienen la energía para aprender, para perfeccionarse y para llegar a lo más lejos posible, ¿no? Les gusta ponerse retos, igual que intelectualmente, a nivel físico también les gusta ponerse retos, pero también son conscientes ya de hasta dónde pueden llegar. Se van conociendo ya bastante bien y aunque les gusta ir siempre un poquito más allá, pero son bastante conscientes de hasta dónde pueden llegar. Y luego, una cosa interesante que he puesto aquí es la pérdida de interés en el orden y la limpieza. Si os ha pasado que tenéis hijos de 6, 7, 8 años y decís, ¿qué ver? Con lo ordenadito que era y lo bien que recogía cuando tenía 3 años y ahora es un desastre, todo por en medio, no hay manera de que recoja su cuarto, su mesa, pues es normal, ¿vale? No significa que haya habido un retroceso, ni que no significa que pase nada raro, ni que hayamos hecho algo mal, no hay que preocuparse, es algo normal, forma parte del desarrollo. ¿Por qué? Pues porque en el primer plano del desarrollo teníamos el periodo sensible del orden, ¿no? A partir de los 2 años se produce mucho interés en tener orden externo porque eso le ayuda a su cerebro a crear un orden interno. ¿Qué pasa? ¿Por qué me salen rayitas aquí? No sé si vosotros lo veis, pero me salen aquí unos dibujitos, unas rayitas y no sé por qué es, porque yo no estoy haciendo nada, pero bueno, como salgan muchas al final no vemos las diapositivas.
Bueno, cosas del directo. Decía que eso, el tema del orden y la limpieza, a partir de los 6 años se nota que ya no tienen ese interés por la limpieza y por el orden de forma natural, no les sale de dentro. Pero ¿qué pasa? Que en esta etapa lo que juega a nuestro favor es que ya podemos razonar con ellos, ya tienen esa mente razonadora y a través de la razón ellos se van a dar cuenta de que el orden y la limpieza son interesantes porque nos permiten tener un entorno más agradable, trabajar más a gusto, estar mejor, ¿no? Entonces, no significa que tengamos que decir, bueno, es que esto es normal, pues nada, voy a dejar que sea desordenado. No significa eso, tenemos que intentar ayudarles a que sean ordenados, pero no tomárnoslo como algo personal cuando no lo sean, ¿vale? Tener un poco claro que es normal, forma parte de su desarrollo. Vale, vamos a ver ahora qué es la educación cósmica. Voy a pasarme un momentito por el chat. A ver, que era justo aquí, vale. Por si acaso, a ver. Vale, sí, estáis un poco quejándoos de los timbres. Sí, a mí me están distrayendo muchísimo, pero no sé cómo quitarlo. No sé cómo quitarlo, los timbres de cuando la gente entra y sale. No sé si se pueden quitar. A ver. No veo cómo quitarlo. Así que, a ver, vale, me decís, las rayas son colocadas por los participantes y solo quien los pone los puede borrar. ¿Y cómo lo hacéis? Es la primera vez que me pasa, que me pongan rayitas. Pues, si le estáis poniendo rayitas, por favor no pongáis más, porque si no, al final no vamos a poder leer. Vale, bueno, continúo entonces, ¿vale? ¿Qué es la educación cósmica? Pues la educación cósmica, para contarlo de una forma resumida, en este tiempo limitado que tenemos, consiste en 2 cosas. Satisfacer la necesidad de aprender sin ponerles límites, ¿vale? Que ahora os voy a contar más en detalle, y educar para la paz. Entonces, vamos a empezar por la primera. Hemos dicho que en esta etapa, de 6 a 12 años, los niños tienen una capacidad ilimitada de aprender, tienen una curiosidad alucinante, tienen ganas de aprender y tienen mucho interés en ciertas cosas, ¿no? Hay otras que les gustan menos, pero las cosas que les gustan realmente les apasionan, o sea, quieren ir hasta el fondo. Un niño de 6 a 12 años que le gustan los coches, se va a aprender todas las piezas del coche, las velocidades máximas, o sea, todo, va a ir al fondo del tema. Que le gustan los tiburones, se va a aprender todas las especies de tiburones que hay, en qué zonas viven, en qué temperaturas viven, o sea, tienen una capacidad de profundizar en los temas que les interesan alucinante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? María Montessori dijo, pues a estos niños de esta edad hay que ofrecerles todo el conocimiento que ha acumulado el ser humano durante toda su historia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Porque es muchísimo el conocimiento. No significa que tengamos que saberlo todo para poder darles todo el conocimiento. Lo que hacemos es darles un enfoque holístico, ¿no? Darles un enfoque global en el que a partir del cual ellos puedan ir profundizando. O sea, con la educación cósmica lo que hacemos es darles como una estructura, como un marco, dentro del cual ellos se van a dar cuenta de que las diferentes materias están interrelacionadas, que no tenemos matemáticas por un lado, gramática por otro, historia por otro, biología por otro, geografía por otro, no, que está todo interconectado, ¿no? Que dentro de la biología hay matemáticas, que dentro de que las matemáticas tienen su historia, que la historia también tiene algo que ver con la biología, que la geografía también tiene algo que ver con la historia, o sea que todo está interrelacionado, ¿vale? Y lo que hacemos también, el objetivo que tenemos con la educación cósmica es lo que pongo aquí, encender la chispa, ¿vale? En la educación cósmica no se pretende, como decía, dar todo el contenido, sino encender la chispa de la curiosidad, dar como una introducción a ciertos contenidos y a partir de ahí, que con esa chispa de la curiosidad los niños decidan profundizar, ¿no? Y nosotros les podemos ayudar a encontrar los recursos necesarios para profundizar, ¿vale? Y luego, en cuanto a educar para la paz, a ver si sale. Vale. Para educar para la paz, a ver.
Para educar para la paz, María Montessori pensaba que había que cumplir 2 requisitos, ¿no? Transmitir la sensación, el sentido de la gratitud hacia los demás, hacia las personas que nos rodean hoy en día, hacia personas del pasado, ¿no? Hacia los descubrimientos que hicieron, de todas las cosas que se han hecho hasta ahora en la historia para que nosotros hoy estemos aquí, ¿no? Y tengamos las cosas que tenemos. Y también gratitud hacia la naturaleza, hacia el planeta en el que estamos, hacia el universo, o sea, es un enfoque muy global, ¿no? Y ese sentido de gratitud no es simplemente la gratitud diaria, ¿no? De agradezco a esta persona que ha hecho esto por mí, sino que va mucho más allá, ¿no? Y mucho más atrás en el tiempo también. Y por otra parte, para educar para la paz, María Montessori consideraba que los niños tienen que entender la interrelación y la interdependencia de todas las personas, de todos los seres vivos dentro de un todo. Los seres vivos y la materia inerte también, ¿no? Entonces, el hecho de entender que yo como individuo formo parte de una sociedad, que esa sociedad está inmersa dentro de un planeta con su naturaleza, con sus animales, sus árboles, sus rocas, sus mares, y que ese planeta está dentro de un sistema solar, que ese sistema solar está dentro de una galaxia, más allá, ¿no? Ir ampliando un poco y darnos cuenta de que ese todo tan grande, dentro de ese todo tan grande, todo está interrelacionado, ¿vale? Entonces, teniendo esa sensación de gratitud y esa idea de que todo está interrelacionado y todo está interdependiente, esa es la base de la educación para la paz, porque eso nos permite, como individuos, saber que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan al resto de la sociedad, afectan al planeta en el que vivimos, afectan incluso al universo, ¿no? En última instancia. Entonces, estas dos cosas siempre están de alguna manera metidas en la educación cósmica, ¿vale? Y bueno, aquí os pongo, esto lo voy a leer, ¿vale? Porque a estas horas ya no me he puesto aquí un poco en plan chuleta para leerlo, porque a estas horas ya no me atrevía a improvisarlo. Os he puesto aquí que en definitiva con la educación cósmica los niños y las niñas adquieren un sentido de importancia, de propósito y de responsabilidad de su propia existencia, que llevan hasta la edad adulta, mientras van descubriendo su lugar y su papel en este universo, que es algo que llegará de manera natural durante el tercer y el cuarto plano de desarrollo, ¿no? La adolescencia y la madurez, gracias a las semillas que estamos sembrando en la etapa de primaria. Esto a lo mejor puede sonar un poco abstracto, ¿vale? Así que os voy a explicar un poquito más en detalle ahora qué son las grandes lecciones y qué son las lecciones llave, ¿vale? Porque esto es un poco como la base de la educación cósmica, ¿vale? La educación cósmica es un poco como lo que engloba todo el currículo de Montessori en primaria, pero la base o la espina dorsal de la educación cósmica son las grandes lecciones, ¿vale? Y las lecciones llave que las acompañan. Entonces, las grandes lecciones o grandes historias son historias impresionistas, ¿vale? Que a través de la emoción y del drama estimulan la imaginación y la mente razonadora, que hemos comentado, que son características típicas de la etapa de 6 a 12 años, ¿vale? El objetivo en estas grandes historias no es ofrecer toda la información. Por ejemplo, en la primera gran lección contamos desde el inicio del universo hasta la formación de la Tierra, ¿no? Obviamente no damos toda la información, ¿no? De todo lo que pasó. O en la segunda gran lección es la historia desde que apareció la vida en la Tierra hasta que apareció el ser humano. Obviamente eso es extensísimo, ¿no? No podemos dar una información exhaustiva. Lo que hacemos es dar un poco, encender la chispa de la curiosidad, dar la información necesaria para encender esa chispa de la curiosidad y ofrecerles luego recursos para que ellos puedan ir más allá, ¿vale? Entonces, en el aula de taller, ¿qué es lo que se hace? Pues que se presentan estas grandes historias todos los años, a principio de curso, a todo el grupo, ¿vale? En un aula de taller puede haber niños de 6 a 9 años, de 9 a 12, o puede que estén todos juntos de 6 a 12, ¿vale? Y las grandes lecciones se les cuenta a todo el grupo, es decir, un niño o una niña que esté en primaria va a escuchar la historia varias veces, porque en los primeros años se les pide que asistan, ¿vale? Cuando tienen 6, 7 años se les pide que asistan.
Cuando van siendo más mayores, normalmente se les da la opción, si quieren pueden asistir o si quieren pues pueden hacer otra cosa, pero normalmente deciden asistir a la gran lección, porque además cada año que la escuchan, aunque sea la misma historia, cada año les llega algo diferente, porque ellos a nivel de desarrollo están en otro punto diferente, entonces cada año les va a llamar la atención una parte diferente de la historia y van a ver, pues esto el año pasado lo estuve estudiando y este año lo refresco, ¿no? Y ahora me interesa más esta parte, pues voy a profundizar sobre esta parte, ¿no? Y se ofrecen al principio de año porque a partir de ahí luego se van a desarrollar todas las materias durante el resto del año, ¿vale? Y las lecciones llave son complementarias a las grandes lecciones y mientras que las grandes lecciones abren la puerta a un área de estudio más general, las lecciones llave son más concretas, ¿no? Ofrecen información más detallada. En estas lecciones llave tampoco, aunque sea información más detallada, pero tampoco damos toda la información sobre un tema, sino que damos claves o llaves, de ahí el nombre de estas lecciones, que permiten a los niños seguir descubriendo por su cuenta. Lo que es que en vez de ser una historia sobre algo muy, muy global, suele ser sobre algo más concreto. Y estas, las lecciones llave, no se presentan al grupo entero, sino a grupos pequeños de 4, 5 o 6 niños que tengan interés en un tema concreto. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Vale, pues ahora vamos a ver el orden en el que se presentan las grandes lecciones y algunas de las lecciones llave. ¿Vale? La primera que se presenta es la primera gran lección, el comienzo del universo. Después se presenta la segunda gran lección, que es la historia de la vida en la Tierra, que abarca pues eso, desde la aparición de la vida hasta la aparición del ser humano. Después de esta iría la lección llave, la línea negra, ¿vale? Que consiste en una línea, en una tira de tela negra larguísima, ahora mismo no me acuerdo de las medidas, pero es una tira negra que simboliza toda la historia, simboliza todo lo que hemos contado en la primera y la segunda gran lección, ¿no? Desde el inicio del universo hasta que al final aparece el ser humano y es una rayita, una línea roja al final de toda la tira negra, ¿no? Para poner un poco en perspectiva, para darles un poco una idea de la insignificancia del ser humano dentro de toda la historia de la Tierra, ¿vale? Luego, después de esa, va la lección llave, el reloj de las eras, que lo que tenemos es, pues eso, una especie de reloj, tenemos un círculo dividido en sectores y en esos sectores está representada igual toda la historia desde el inicio del universo hasta la aparición del ser humano, ¿vale? Bueno, hasta la actualidad, de hecho. Entonces, igual, pues se va contando en minutos, es como si todo ese tiempo lo representásemos en 12 horas. Entonces, va dividido en minutos, pues eso, el periodo precámbrico, luego va avanzando todos los periodos y vamos viendo que cada vez los periodos son más pequeñitos, ¿no? Y vemos que el último, al final, desde que aparece el ser humano, prácticamente ni se ve, ¿no? En un reloj, pues igual, es para dar una perspectiva y de una forma visual poder ver el tiempo que ha ocupado cada era y cada hito, ¿no? en la historia desde el inicio del universo hasta la actualidad. Luego tenemos la tercera gran lección, que es la llegada del ser humano, que en esta se explica un poco, no se explica realmente la historia del ser humano, porque eso se explica en la lección llave que tenemos después aquí, donde veis el cursor. En la tercera gran lección lo que hablamos es un poco de las características que hacen especial al ser humano y cómo fue un poco la llegada del ser humano, cómo fueron los primeros seres humanos que habitaron la Tierra y cómo nosotros seguimos teniendo cosas en común con esos seres humanos. Y luego en la lección llave, en la línea del tiempo de los seres humanos, ahí ya sí que vemos un poco una línea temporal, ¿no? de la evolución del ser humano. Después tenemos la lección llave, necesidades fundamentales de los seres humanos, que eso es un cuadro en el que vemos las necesidades fundamentales a nivel físico, a nivel espiritual, ¿vale? Y en esta lección llave realmente no es que demos, aquí os lo pongo, ¿vale? Estas tres que he puesto con el asterisco rojo, que no sé si se aprecia, pero son estas, la de la línea del tiempo de los seres humanos,
las necesidades fundamentales de los seres humanos y las tablas de pregunta de historia, realmente no necesitan darse en el orden que las he puesto aquí, pueden coincidir en el tiempo, incluso pueden solaparse, porque no se trata de una única presentación, sino de un trabajo continuado, ¿vale? Porque de hecho estas no son como las historias que tienes una historia definida y aunque tú luego la cuentes de una forma o de otra, pero la historia está ahí, ¿no? Estas tres, la línea del tiempo de los seres humanos, las necesidades fundamentales y las tablas de preguntas de historia, la presentación es un poco más, viene dada un poco más también por las preguntas que hagan los niños, es como más interactiva, ¿vale? No es una presentación que esté predefinida. Y luego vendría la cuarta gran lección, que es la historia de la comunicación y la escritura, que esa da pie ya a introducir el área de lenguaje, de gramática. Y por último, la quinta gran lección, que es la historia de los números, que enlaza con el área de matemáticas, ¿vale? Entonces, ya sabiendo esto, todo esto que hemos hablado hasta ahora, y que después dejaré que me hagáis alguna pregunta, que seguro que tenéis alguna. Con esta información seguro que ya tenéis algunas ideas más para acompañar mejor a vuestros hijos en el segundo plano del desarrollo, ¿no? Conociendo un poco más sus características, sus necesidades. No sé si alguna de las cosas que he comentado ya las habíais detectado o si alguna os ha resultado curiosa, os ha llamado la atención. Pero si queréis ir más allá, os propongo profundizar un poco más para entender realmente bien las características y las necesidades de la etapa 6-12, cómo acompañarlas, ¿vale? Conocer qué aspectos de la educación cósmica y qué herramientas de un aula Montessori de primaria podemos aplicar en casa y aprender a preparar y presentar las grandes lecciones y las lecciones llave que he comentado, además de aprender a crear vuestras propias historias utilizando el storytelling. Entonces, eso es lo que aprendemos en el curso Montessori de 6 a 12 años, acompañando el segundo plano en casa, ¿vale? Que no sé si, de las personas que estáis aquí, no sé si ya habíais oído hablar de este curso, porque ya llevo varias semanas comentándolo, que ya están las inscripciones abiertas desde hace tiempo. El curso hicimos una versión beta antes de verano. Bueno, empezamos antes de verano, pero luego se ha alargado durante el verano. En la versión beta, pues varias personas, bueno, bastantes personas pusieron a prueba el curso, lo hicieron y me han dado feedback para introducir algunas mejoras. Y ahora, a partir del 18 de octubre, pues ya va a estar disponible la versión definitiva del curso. Y os voy a poner aquí, además, una sorpresita, que os dije que habría una sorpresa, por haber asistido a este webinar. Las personas que compréis el curso durante las próximas 24 horas, ¿vale? Hasta mañana por la noche, vais a tener de regalo este bonus, que es el curso del adulto preparado en casa en versión self-study, ¿vale? Que es la versión en la que no hay los 3 meses de acompañamiento, sino que cada uno hace el curso un poco a nivel personal y a su ritmo, ¿vale? Por si no lo conocéis, el curso del adulto preparado en casa consiste básicamente en conocernos mejor para poder acompañar a nuestros hijos de la mejor forma posible, ¿vale? Luego os dejaré el enlace para que podáis ver más detalles de este curso, ¿vale? Y del de 6 a 12 también, por supuesto. Y bueno, del de 6 a 12 lo que voy a hacer es, bueno, os voy a poner aquí el enlace, ¿vale? Y os lo voy a poner también en el chat. A ver. A ver, ay, mira, aquí me habéis puesto cómo quitar el sonidito. Pues mira, todavía estoy a tiempo de hacerlo porque sigue entrando y saliendo gente todo el rato. A ver, voy a ver si lo hago y así, la verdad es que para... Ay, que no quería dejar de compartir la pantalla. Me he equivocado. A ver. Ahí, vale. Vale. A ver si puedo quitar el sonidito. Vale, ya lo veo.
Jolines, pues muchas gracias, porque si lo hubiera sabido antes, lo hubiera quitado antes. Disculpad el rollo de estar oyendo timbre todo el rato. Ahora ya parece ser que no sonará. Vale, os quiero enseñar, bueno, os voy a compartir. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, vale, es que como tengo... Vale. A ver, os voy a compartir la... Ya os dije que yo a estas horas no coordino mucho, ¿eh? Me obligasteis a poner webinar a estas horas, pero yo a estas horas no sé ya. Vale, os voy a poner en el... Silencio. Os voy a poner en el chat el enlace, ¿vale? Para que podáis hacer clic, no tengáis que copiarlo, ¿vale? A ver. Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? El enlace al... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay un micro por ahí que no sé. Si alguien tiene el micro puesto, por favor, que lo quite. Bueno, os he puesto en el chat el enlace, ¿vale? A la oferta del curso con el bonus, ¿vale? Y lo que quiero ahora es mostraros la página del curso, ¿vale? Por último, este micro, no sé quién suena por ahí. Ahora sí, ¿no? Vale. Vale. A ver. Vale, os voy a compartir ahora mi pantalla esta para enseñaros. Vale, para enseñaros los contenidos del curso, ¿vale? El curso tiene 3 módulos, ¿vale? Tres unidades. En la primera unidad hacemos una introducción a la primera, os lo voy a enseñar aquí. Hacemos una introducción, se titula Bienvenidos al segundo plano del desarrollo, ¿vale? Si entráis en la web, os dejo ahora el enlace también, podéis ver aquí haciendo clic todas las lecciones, ¿vale? Aquí hacemos una introducción, ¿vale? Un poco como lo que he hecho ahora, pero mucho más detallado, ¿no? De los 4 planos del desarrollo, cómo es la transición del primer al segundo plano, las características en el segundo plano, la manifestación de las tendencias humanas en el segundo plano y las necesidades del niño o la niña en el segundo plano. En la segunda unidad se titula Acompañando al niño de 6-12 años en casa y aquí vemos un poco, pues eso, el papel del adulto, cómo es la vida familiar en el segundo plano, qué podemos aplicar en casa de un aula de taller y luego aspectos concretos, ¿no? Como la socialización, la abstracción y la mente razonadora, el interés en la moralidad, sentido de la justicia, experiencias y aprendizajes más allá del entorno familiar y cómo es el ambiente preparado en el segundo plano, ¿vale? Pues cómo abordar todo esto, cómo acompañarlo en casa. Y la última, la tercera unidad, que se titula Descubriendo el universo, educación cósmica, que aquí es donde tenemos, pues eso, todas las grandes lecciones, ¿vale? Que incluyen la presentación tanto por escrito como en vídeo, ¿vale? Con los experimentos y todo. De la primera gran lección, por ejemplo, tiene varios experimentos, incluye también la explicación de cómo preparar y cómo presentar los experimentos. Pues tenemos eso, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta gran lección y luego de lecciones llave tenemos las que os he comentado. La de la línea negra, la del reloj de las eras, la de la línea del tiempo de los seres humanos, la de las necesidades fundamentales humanas y luego un material que se llama tablas de preguntas de historia, que es muy útil también para niños de esta edad, para que puedan hacer proyectos de investigación sobre diferentes pueblos y culturas, ¿vale? Y luego, por último, más allá de las grandes lecciones, la importancia del storytelling en el segundo plano. Aquí hablo un poco, pues eso, de la importancia del storytelling y de cómo crear vuestras propias historias a partir de intereses que veáis en vuestros hijos, ¿no? Que les interesa mucho los barcos, pues cómo crear una historia, pues a lo mejor del origen de la navegación. Que les interesa mucho algún deporte, pues cómo crear una historia, pues igual, de cómo se originó ese deporte, de cómo ha ido evolucionando, lo que sea, ¿no? Teniendo las herramientas del storytelling, podéis crear historias de lo que queráis. Y es que las historias, la importancia que tienen es que en la etapa de 6 a 12 años
son la manera de atraer la atención, ¿no? de los niños y de apelar a esa capacidad de abstracción y de imaginación, ¿no? Tú les estás contando la historia y ellos su cabeza está imaginando y con ganas de saber más, ¿no? Entonces, pues eso, el curso incluye las lecciones tanto por escrito en PDF como en vídeo, ¿vale? Todas ellas, ¿vale? ¿Qué más? Incluye un foro privado, incluye tutorías también por email si tenéis cualquier duda, ¿vale? Y voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a volver a la pantalla de antes. ¿Dónde estoy? Que ahora no veo la pantalla de antes. A ver. Ya os digo yo. Ya os digo yo que no, que a estas horas no. Aquí lo tengo, ¿vale? Es que tengo tantas pantallas abiertas que esto es un desastre. Vale, bueno, pues lo dicho, aquí tenéis el enlace, ¿vale? Voy a volver a abrir el chat y así ya me podéis preguntar, ¿vale? Vale, a ver, ¿dónde estoy? No sé qué pasa, que ahora no se me abre el chat. A ver, no sé qué pasa, ahora no se me abre el chat. ¡Ay! Las cosas del directo. No sé qué pasa, no funciona el chat ahora. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si así, vale, tengo el chat aquí. Bueno, pues dejo de compartir la pantalla. Como tenéis aquí el enlace, si lo necesitáis lo vuelvo a compartir, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, si tenéis alguna pregunta, vale, aquí hay una pregunta de Lucy. ¿Es un curso presencial o es online? No, es online, es totalmente online. Igual no lo he mencionado, es importante mencionarlo porque si no, claro, la gente que está ahí lejos, pues obviamente no nos interesaría. Es totalmente online, además lo podéis hacer a vuestro ritmo, ¿vale? A partir del día 18 de noviembre es cuando va a estar, madre mía, qué oscura estoy, ¿no? No se me ve casi. A partir del 18 de octubre es cuando tendréis todo el contenido ya disponible, pero cada uno lo hace a su ritmo y no hay fechas determinadas para terminarlo ni nada de eso, ¿vale? Incluso aunque no puedas empezar el día 18 de noviembre, si empiezas más tarde no hay problema tampoco, ¿vale? A ver, ¿qué más? Cristina, ¿este curso estará disponible más adelante para self-study? Es que este curso ya es self-study, este curso no tiene acompañamiento como por ejemplo el de adulto preparado, que tiene sesiones grupales y tal. Este curso ya de por sí es self-study, cada uno lo va haciendo a su ritmo y lo que tenemos es el foro para preguntas y luego cualquier pregunta que me queráis hacer por email también, ¿vale? ¿Hay algún acompañamiento en foro? Sí, claro, en el foro yo estoy siempre pendiente de responder las preguntas. De hecho, me he vuelto a plantear, en vez de hacer el foro, porque en todos los cursos tengo el foro en el aula virtual, pero me he vuelto a plantear la idea de crear un grupo de Facebook, porque hay veces que ha funcionado, con algunos cursos ha funcionado mejor y con otros el grupo de Facebook ha estado súper aburrido. Entonces, bueno, un poco en función de, a partir del 18 de noviembre, según vea yo si la gente que se ha matriculado está en Facebook o no, les interesa un grupo de Facebook, pues tal vez hagamos también un grupo de Facebook para resolver por ahí dudas y compartir, ¿vale? A ver, ¿qué más? Vale, Nas dice, ¿existe alguna guía para explicarles las grandes lecciones a los niños? Sí, en el curso. La tercera unidad del curso, toda está dedicada a las grandes lecciones y a las lecciones llave, ¿vale? Y ahí pues vienen, en el PDF tienes explicadas las lecciones paso a paso, o sea, no para leerlas, no para leérselas a los niños, porque la idea es que más o menos, no hace falta que te las sepas de memoria, puedes tener un poco la chuletilla para ir mirando, pero la idea es que cuentes la historia, que no se la leas, pero está la historia completa para que tú la leas, la interiorices y luego la cuentes. Y también está en vídeo, salgo yo explicándola y además también gran parte de los materiales que se utilizan, por ejemplo, las líneas del tiempo, algunos de los cuadros,
están disponibles para descargar dentro del curso, porque algunos son de acceso gratuito, y hay otros que no son gratuitos, pero que tenéis enlaces para descargarlos de la web de AMI para poder imprimirlos en casa. Y son bastante económicos, porque lo que haces es compras el archivo en PDF para luego imprimir, ¿vale? Entonces, además de las grandes lecciones, también tenéis acceso a todos los materiales que acompañan a las grandes lecciones, ¿vale? ¿Qué más? Nas dice, ¿dónde podamos leerlo nosotros para explicárselo a los niños? Ah, vale, era de la pregunta anterior. Vale, Lucy dice, guay, entonces lo puedo hacer más adelante también, es que me interesa un montón, pero solo lo podré hacer el año que viene. Vale, pues cuando a ti te venga bien puedes comenzar. Vale, Elena dice, sí, grupo de Facebook. Vale, sí, la verdad es que, ya os digo, hay veces que funcionan los grupos de Facebook y hay veces que no, así que tal vez vuelva a intentarlo. Aparte del foro en el aula virtual, que el foro me gusta porque ahí queda como muy ordenados los temas, las preguntas, las respuestas, pero es verdad que a la hora de compartir, por ejemplo, enlaces o imágenes o tal, es un poco más rudimentario y cuesta más que en un grupo de Facebook. A ver, Ruth dice, para los que no tenemos Facebook, ¿estarán todos los contenidos accesibles? Sí, claro, todos los contenidos del curso están en el aula virtual. Tienes ahí para descargarte todos los PDFs y para ver todos los vídeos. O sea que todos los contenidos están en el aula virtual. No hace falta tener Facebook para seguir el curso. Pero, y tampoco, para plantear preguntas, tampoco hace falta que tengas Facebook porque el foro está dentro del aula virtual, ¿vale? Pero además del foro posiblemente haga un grupo de Facebook para que la gente que tenga Facebook pues puedan también ahí compartir, interactuar o pues, compartir ideas de cosas que hagan en casa o lo que se os ocurra, ¿vale? Rosa dice, a mí también me interesa, pero ahora mismo estoy estudiando a distancia educación infantil. Alba dice, ¿hay algún tipo de medida para saber si a los 12 años saben en todos los distintos ámbitos de las grandes lecciones? ¿Y cómo continúa la educación a partir de los 12 años? Lo del tipo de medida no lo entiendo muy bien. ¿Hay algún tipo de medida para saber si a los 12 años saben en todos los distintos ámbitos de las grandes lecciones? A evaluación. Ah, vale. A ver, en este curso yo no entro en evaluación porque como la idea es para aplicarlo en casa, pues no he entrado en evaluación porque además tampoco he entrado en materias. En el curso vemos las grandes lecciones y algunas lecciones llave, pero por ejemplo no entro en materiales de matemáticas, ni de gramática, ni de geografía, ni de biología, ¿vale? En un aula de taller, en un colegio Montessori de primaria, la evaluación se hace de una forma continua, no se hacen exámenes, pero sí que, sobre todo a través de los diarios, que es una de las cosas que explico en el curso, cada niño tiene un diario en el que va anotando las lecciones a las que ha asistido cada día, los materiales con los que ha trabajado, los proyectos en los que está trabajando, con quién trabaja, y la guía se va reuniendo con cada niño semanalmente para ver un poco en qué ha trabajado, para ver, por ejemplo, si un niño ve que está trabajando mucho en un área, pero que se está dejando otras áreas sin trabajar, pues, por ejemplo, le gusta mucho la historia, pero no está haciendo nada de matemáticas, pues le intenta redirigir un poco y le dice, bueno, pues en la próxima semana acuérdate que tienes que trabajar también estos materiales de matemáticas. La guía es responsable de asegurarse de que todos los niños cubran los contenidos mínimos del currículum. Luego, por encima del currículum, lo que cada uno quiera profundizar, pues ahí ya libertad absoluta. Pero los contenidos mínimos del currículum, en función de en qué país estemos o de dónde estemos, ¿no? Esos contenidos, la guía se tiene que asegurar de que los van a cubrir, ¿vale? Y luego, ¿cómo continúa la educación a partir de los 12 años? Vale, bueno, eso daría para otro webinar. De hecho, hice un webinar, ya hice una charla en el Congreso Online Montessori de este año sobre la etapa de la adolescencia, sobre el Kinder, que es la idea que dejó María Montessori para la adolescencia, pero que realmente no le dio tiempo a desarrollarla porque esa idea la propuso ya al final de su vida y no, pues eso, no le dio tiempo a desarrollarla. Se ha ido desarrollando después, pero está todavía un poco en pañales, por así decirlo, ¿no? Hay varios proyectos alrededor del mundo de secundarias Montessori, pero no hay una estructura definida, ¿no? Hay unas ideas, hay como un marco y en AMI están trabajando para crear una formación no de guía, sino porque en secundaria realmente no es una guía, sería un poco como una secundaria
tradicional, ¿no? En la que hay diferentes profesores especialistas en cada materia, no es que haya un profesor que dé todas las materias. Pero ya te digo, no me puedo ahora mismo enrollar mucho, pero si te interesa, no sé si en el blog también tengo algún post, creo que tengo algún post sobre secundaria. Y bueno, pues la idea de la secundaria es un poco que los adolescentes estén en contacto con la naturaleza, que tengan una parte también de trabajo académico, pero que tengan mucha parte. La idea es que sea como una granja escuela, por así decirlo, en la que duermen, en la que ellos se encargan de gestionar la granja, de gestionar a nivel económico la producción que tengan en esa granja. A veces en vez de una granja puede ser, si es en la ciudad, pues puede ser otro tipo de negocio, pero el caso es que los adolescentes gestionan un negocio y eso les ayuda a aprender a desenvolverse en la vida real y a coger herramientas que van a necesitar en la vida real, ¿no? Pues de herramientas de gestión de una empresa, a nivel económico, de relacionarse con diferentes personas, ¿no? Entonces esa sería un poco la idea, ¿no? Aparte de lo que son los contenidos académicos de secundaria. Igual, pues los contenidos que están establecidos en el currículum los tienen que cubrir igualmente, ¿vale? A ver, vale, me dice Alba, lo del diario está muy bien. Entonces, gramática, mates, ¿cómo lo trabajamos en caso de homeschooling? Pues a ver, con este curso no, con este curso ya te digo que no entramos en gramática ni en matemáticas. Ahí si vas a hacer homeschooling tendrías que hacerte una formación de guía de primaria para tener el conocimiento de todas las áreas de, pues eso, de gramática, biología, historia, matemáticas, lo que son todas las áreas, tendrías que hacer una formación de guía de primaria, ¿vale? Miguel dice gracias por todo, a ti Miguel. Ada dice gracias por tus respuestas y tu tiempo. Nada, a ti gracias por las preguntas. Me dice Miguel, mi mujer es muy seguidora tuya. Pues saludar de mi parte. ¿Tenéis alguna preguntita más? Os enviaré un email, ¿vale? Porque ahora yo sé que no son horas. Os enviaré un email mañana por la mañana para recordaros el enlace para quien quiera aprovechar esta oferta y tener el curso más el bonus. Para que lo aprovechéis durante el día de mañana, ¿vale? Porque será solo hasta mañana miércoles por la noche, ¿vale? Por la noche, hora de Madrid. A ver, Carla dice, Cristina, ¿qué opinas sobre brindarle en casa este tipo de educación a niños que asisten a una escuela no Montessori? Vale, gracias por hacer esa pregunta porque ya me extrañaba que nadie la hiciera. ¿Qué sucederá con ellos en el momento en la escuela cuando vean estos conocimientos? Vale, pues a ver, se puede hacer de diferentes formas. Tú les puedes contar estas historias tal y como les leerías un cuento o les contarías cualquier otra historia, porque son historias de la vida, del mundo, ¿no? No necesariamente tienes que decir, ay, no le voy a contar esto porque hasta que no lo dé en el cole, pues no le quiero confundir, ¿no? No, tú realmente le estás contando una historia y a lo mejor si le cuentas la historia de la segunda gran lección, ¿no? La historia de la vida en la Tierra, pues a lo mejor cuando en el cole aprenda algún aspecto de los que tú le vas a contar en esa historia, pues a lo mejor le va a decir, anda, esto me suena, esto a mí ya me lo han contado en casa, ¿no? Pero no tiene por qué provocarle ninguna confusión, simplemente pues va a decir, mira, pues esto a mí ya me lo habían contado. O a lo mejor al revés, cuando tú le vayas a contar una de las historias, es posible que algo de eso ya lo sepa, ya se lo hayan contado en el cole, ¿no? Ya lo haya estudiado en el cole. Y te diga, ah, sí, esto ya lo vimos. O por ejemplo, pues igual, con esa misma historia. A lo mejor cuando empiezas a hablar de los dinosaurios, pues todos los niños han ido a hablar de los dinosaurios, ¿no? Pues a lo mejor te dirá, ay, sí, pues yo conozco el Triceratops, yo conozco el Tyrannosaurus Rex. Lo puede haber aprendido en la escuela, lo puede haber aprendido de un libro que haya leído. La idea es que no todo se aprende en la escuela, ¿no? Hay diferentes fuentes de donde podemos aprender. Entonces, el hecho de que a ellos en casa les podamos ofrecer estas grandes lecciones, ¿no? La educación cósmica, al final lo que va a hacer es enriquecer su aprendizaje, ¿no? No tiene por qué provocarles ninguna confusión ni nada raro, ¿vale? A ver, Miguel me dice que su mujer hizo el curso en versión beta, entonces ya sabéis de qué va la cosa, ¿no? Vale, María dice gracias a ti.
Ruth dice, para la etapa anterior también tienes cursos, ¿verdad? Sí, esos los tengo ya desde hace tiempo en cursos Montessori en casa, te pongo aquí el enlace. Cursos Montessori en casa.es. ¿Lo he escrito bien? Sí. A ver, ¿qué pasa? Es que no sé por qué me pone para mandárselo al privado. Vale. En www.cursosmontessoriencasa.es, ahí puedes verlos todos, ¿vale? Tengo uno para 0 a 3 años, tengo otro de 3 a 6 años, centrado sobre todo en vida práctica, tengo el de ambiente preparado, que sería en general para el primer plano de desarrollo, para la etapa de 0 a 6, ¿vale? Y luego tengo pues, el de adulto preparado en casa, que ese vale para todas las etapas, porque ese es un trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Los adultos, a nivel personal, y que nos sirve para relacionarnos con nuestros hijos y en realidad para relacionarnos con cualquier persona, pero es verdad que nos enfocamos un poco a la relación con nuestros hijos, ¿vale? Así que eso, en la página puedes verlos todos, ¿vale? Carla dice muchísimas gracias por tu tiempo y dedicación. Gracias a ti, Carla. Gracias a ti, Aitana. He hecho varios cursos contigo y me encantan. Genial, gracias, Aitana. Vale, ¿alguna preguntita más? No sé si me he dejado algo porque entre los timbres y que yo a estas horas estoy ya un poco con un pie en los brazos de Morfeo. Igual me he dejado alguna cosa importante, pero yo creo que como tenía la chuleta de la presentación, más o menos he dicho todo lo que tenía que decir. A ver, Lucy dice, ¿cómo hacer cuando tienes dos niños, uno en la primera etapa y otro en la segunda? Vale, yo estoy así. La pequeña tiene 5 años, está ya en transición a la segunda, pero durante varios años ella estaba claramente en el primer plano del desarrollo y el mayor estaba en el segundo. Entonces, pues acompañarle a cada uno donde está. Y conociendo, pues eso, conociendo los 4 planos del desarrollo que he comentado al principio, conociendo las diferentes características de cada uno, además te das cuenta perfectamente de en algunas situaciones cómo reacciona cada uno totalmente diferente porque a nivel de desarrollo están en otro punto diferente, ¿no? Y a veces te das cuenta, a veces te equivocas y tratas a la pequeña como si fuera mayor y dices, ay, no puedo tratarla así porque todavía, pues, por ejemplo, intentando hacerle razonar algo cuando todavía no estaba preparada para ello, ¿no? Porque su cerebro no estaba preparado. O intentando explicarle algo abstracto y darte cuenta de decir, a ver, que no, que tiene 4 años, que todavía no le puedo explicar esto tan abstracto porque no lo va a entender, ¿no? Y claro, cuando tienes dos de diferentes edades o más hijos, pues tienes que ir cambiando un poco el chip, ¿no? Y saber de qué manera dirigirte, de qué manera relacionarte con cada uno de ellos, ¿no? Y es muy chulo ver cómo evoluciona. Yo hoy en Instagram precisamente compartía esto, un poco esta reflexión de que ahora ella ya está en transición al segundo plano. Últimamente, durante el último año, se le ha visto ya cómo ha ido pasando del primer plano, ya está empezando a mostrar características del segundo plano del desarrollo y es súper interesante conocer las características de cada plano del desarrollo porque aparte de que lo ves, de que dices, jo, esto no se lo sacó de la manga María Montessori, esto ella lo vio a través de la observación de miles y miles de niños, ¿no? En su vida. Y te das cuenta de que es tal cual ella lo dijo y lo definió, y además, sabiéndolo, te puedes anticipar un poco, o sabiendo ciertos detalles, por ejemplo, el tema del orden, en vez de echarte las manos a la cabeza y ponerte a regañar a tu hijo, hay que ver, cuando tenías 3 años eras mucho más ordenado y ahora mira qué desastre, pues ya sabes que es normal, ¿no? Que forma parte del desarrollo, ¿no? Y es conociendo un poco las características de cada etapa, aunque tengamos cada uno en una etapa diferente, yo creo que se puede acompañar a cada uno en el punto en el que está, ¿vale? Me dice Lucy, sí, eso me pasa todo el tiempo, ¿no? A mí, ya te digo, ahora cada vez menos, porque ya te digo, empiezan a estar los dos en el mismo plano, aunque el mayor ya poco a poco empezará la transición al tercer plano, pero ahora mismo están como los dos en un punto similar. La pequeña todavía no tiene la capacidad de abstracción, no la tiene, pero ya a temas de socialización y tal se le va notando mucha diferencia con respecto a hace un año, por ejemplo. Pero hasta ahora, pues eso, era cada uno con unas necesidades bastante diferentes.
A ver, lo del orden es increíble, realmente el cambio. Me ha llamado la atención que lo mencionaras porque es tal cual. Sí, es que lo quería mencionar porque a mí cuando me lo explicaron en la formación de 6 a 12 dije, vale, ahora lo entiendo. Y también nos explicaron que tienen a veces tendencia a vestir de una forma estrambótica, a ponerse ropa que lo ves y dices, madre mía, ¿dónde vas con esas pintas? Y es normal porque están también buscando un poco su propio estilo, intentando demostrar que ya no dependen de lo que sus padres elijan de ropa para ellos, ¿no? A ver, hay niños que desde más pequeños ya lo hacen, ¿no? Pero sobre todo en esta etapa, mi hijo a veces ha salido con unas pintas que yo lo veo y a lo mejor si no supiera que es normal diría, ¿dónde vas así? Pero lo veo y digo, es que está expresándose, ¿no? Y el tema del orden es brutal también. A ver, Ruth dice, perdón por la pregunta, ya que no tiene mucho que ver con este webinar, pero con un niño de dos años y medio, ¿merece la pena hacer el curso de 0 a 3 o ya directamente el de 3 a 6? Gracias. El de 3 a 6. Sí, porque el de 0 a 3 prácticamente vas a aprovechar solo la parte final, va a haber mucha parte del principio que ya no te va a servir. Y sin embargo, el de 3 a 6 va a haber muchas presentaciones que las puedes empezar a dar ya con 2 años y medio, ¿vale? Las presentaciones de vida práctica preliminares las puedes dar desde los 2 años y medio. Entonces, con esa edad yo me iría directamente al de 3 a 6, ¿vale? Yoli dice, Cristina, ¿qué recomendación tienes cuando el niño es... Ay, que se me ha ido para arriba. Cuando el niño es prácticamente único y tenemos pocos niños con los que convivir? ¿Sería bueno la educación en casa o es mejor que vayan al cole? A ver, al final eso es una decisión muy personal. Es verdad que cuando son más pequeños dependen menos un poco de socializar, pero en esta etapa, lo que he dicho, en la etapa de 6 a 12 necesitan socializar a tope. Entonces, a ver, hay gente que hace homeschooling, pero que luego lleva a los niños a alguna actividad extraescolar o buscan la manera de que tengan un grupo de amigos, de que se relacionen con otros niños. En tu caso, que dices que tenéis pocos niños con los que convivir, pues claro, a lo mejor lo tienes más difícil, ¿no? Pero claro, no sé si ese único factor sería suficiente para decidir llevarle al cole o no. Hay muchos más factores que me imagino que tenéis que valorar. Virginia dice, buenas noches, Cristina, muchas gracias por difundir las 5 grandes lecciones. Me gustaría preguntarte si los textos de las lecciones los has adaptado o preparado tú misma. Gracias de nuevo. Pues sí, los he adaptado un poco, he intentado mantenerme bastante fiel a los originales que desarrollaron María y su hijo Mario Montessori, pero también, pues eso, he cogido un poco ideas también de diferentes historias que he podido ir leyendo y eso, las he adaptado un poquito, por ejemplo, la primera gran lección, la del inicio del universo, tal y como la crearon María y Mario Montessori, se llamaba La historia del Dios sin manos, ¿no? Y hacía muchas referencias a un Dios que era el que creaba el universo, ¿no? Entonces, para esa me he basado más en una versión menos sin contenido religioso, que es la que se utiliza normalmente en los colegios Montessori, que son laicos, porque considero que ahí ya cada uno puede darle el toque que quiera. Quien quiera darle el toque más religioso, pues puede dárselo, y quien quiera mantenerlo sin ninguna referencia a ningún dios, pues puede hacerlo de esa manera, ¿vale? Esa es la única que es un poco más diferente de la original que crearon María y Mario Montessori, pero las demás son bastante fieles a las historias originales, ¿vale? Vale, y por aquí ya me decís muchas gracias. Gracias, Yara. Gracias, Yoli. ¿Tenéis alguna preguntilla más? Vale, muchas gracias, Cristina. Buenas noches. Vale, pues nada, si os parece, si nadie más tiene ninguna pregunta, yo voto por el buenas noches también.
porque ya a estas horas ando ya deseando pillar la cama. Muchas gracias por estar este ratito aquí conmigo. La verdad es que pensaba que me iba a costar más, porque a mí intento evitar hacer webinars por la noche porque mi capacidad de comunicar no es la misma que a otras horas del día, pero entiendo que esta hora os viene mejor a más gente. Así que, bueno, os agradezco que hayáis estado conmigo. Al final no se me ha hecho tan pesado. Y nada, espero que os haya resultado interesante, que os haya aportado algo. Y lo dicho, os he dejado el enlace para quien quiera aprovechar el curso con el bonus, ¿vale? No os lo he dicho, pero el bonus está valorado en 64 euros, ¿vale? Así que es un regalito chulo. Así que nada, mañana os mando un email para recordároslo, el enlace. Ahora ya nos vamos todos a dormir. Y nada, lo dicho, muchas gracias y para cualquier cosita ya sabéis que podéis contactarme en hola@montessoriencasa.es. Un saludo a todos. Buenas noches. Chao.